a esta problemática. A mi juicio, estas iniciativas no se trata de dotar de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas, ni suplir la responsabilidad que de origen tienen las policías. Por el contrario, lo que se pretende es clarificar las competencias y potenciar las capacidades a través de la coordinación interinstitucional, partiendo del reconocimiento del fenómeno delictivo como un problema de seguridad interior, del fenómeno delictivo precisamente en el caso de la delincuencia organizada transnacional. Esa es la amenaza a la seguridad interior del país. Es un fenómeno distinto a los problemas de seguridad pública que hemos venido hablando. Es por eso que comenzaré mi exposición con los conceptos básicos de seguridad, por ser el eje central de la propuesta legislativa que hoy nos ocupa, y posteriormente me ocuparé de algunos aspectos de la iniciativa vinculados a la protección de derechos humanos. En este contexto, la Fuerza Armada Permanente requiere de un nuevo andamiaje que le permita desplegar su capacidad y experiencia en forma óptima y coordinada con las instancias responsables de la seguridad pública federal y local. La discusión no es nueva. Ya en años pasados se había abordado, pero en algunos cuestionamientos impidieron su aprobación definitiva. Los que estimo están hoy superados, particularmente lo relativo a la protección de los derechos humanos. No se trata de dotar de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas, ni de suplir la responsabilidad que de origen tienen las policías. Por el contrario, hay que reconocer como subsidiaria la participación de las Fuerzas Armadas. Ese es precisamente el fondo que no debemos de perder de vista. Es regular una participación subsidiaria de las Fuerzas Armadas, principalmente en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado transnacional. Lo que se pretende es clarificar las competencias y potenciar las capacidades a través de la coordinación interinstitucional, partiendo del reconocimiento del fenómeno delictivo como un problema de seguridad interior. Brevemente, la presentación que me permití traer es mucho más extensa, me tomaría mucho más tiempo hoy tratar de ir en atención al tiempo de todos ustedes. Voy a tratar de irme a los puntos principales. ¿Cuál es el concepto de seguridad interior? Bueno, encontramos una mención en el 89 de seguridad interior, facultando al presidente de la República. Pero yo preguntaría, ¿cómo podemos hablar de inconstitucionalidad o no inconstitucionalidad de la seguridad interior si ni siquiera tenemos definido qué es? El estudio que me permito proponer ante ustedes fue precisamente ver en el mundo cómo se había legislado el tema, y hay sorpresas, porque en realidad no es un problema de nosotros, es un concepto nuevo el que nos ocupa, y es un concepto que en realidad se ha desarrollado a últimas fechas. Quisiera complementar aquí las frases de don Ponciano Arriaga, porque creo que sí es importante mencionarlas. Don Ponciano Arriaga, además de lo que había mencionado quien me precedió en la voz, dijo textualmente: cuidar de la paz y de la seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones de la sociedad que obra a nombre de la ley. La ley es la expresión de la voluntad popular, y los funcionarios militares nada tienen que hacer por sí y ante sí, si no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles. En todos los negocios que no tengan íntima y directa conexión con la disciplina de obediencia que es su primitiva ley. En ese sentido, lo que se trata precisamente es, si estamos llamando a las Fuerzas Armadas a participar, tiene que haber un marco normativo que regule esa participación en beneficio de las propias personas. En primer lugar, tenemos que reconocer la situación en la que estamos viviendo y por qué estamos en este momento. Los soldados no fueron sacados de los cuarteles para suplir a las deficiencias de la policía
del estado de Tamaulipas. Fueron sacados de los cuarteles para combatir la delincuencia organizada transnacional que estaba superando las instituciones locales. Ese es el fondo por el cual intervienen las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que la concepción, digamos, de muchos estudiosos, incluso internacionales, y acorde, como me permitiré mostrarlo en unos momentos, acorde a resoluciones tanto del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos como de la propia Corte Europea, es los casos en los que la autoridad está autorizada a utilizar las Fuerzas Armadas cuando las instituciones locales han sido rebasadas. ¿De dónde viene el concepto de seguridad interior? Bueno, tenemos seguridad nacional con la defensa nacional. La seguridad nacional se refiere a todos aquellos programas, medidas e instrumentos que le adopta el Estado para defender sus órganos supremos de un eventual derrocamiento violento por un movimiento subversivo interno o por una agresión externa. Esa definición, digamos, de seguridad nacional engloba todos los conceptos de seguridad, engloba el concepto de seguridad pública, que viene de preservar el orden público. El orden público es la forma de regular la convivencia social mínima desde el Pacto de Rousseau, que implica cierto compromiso de convivencia que tiene que ver con el ejercicio de mis libertades. Ahí es donde empieza el final del ejercicio de mis libertades en ese derecho de convivencia. La seguridad pública tiende a mantener ese orden público, que evidentemente implica cierta disminución de las libertades absolutas de las personas. Por eso no podemos estacionarnos donde queremos, no podemos circular a la velocidad que queremos, porque nuestra libertad termina donde empieza el derecho de los demás. O sea, eso es muy obvio. Eso lo preserva el orden público y la autoridad está facultada para mantenerlo. Esas son las personas y las instituciones. ¿Qué pasa cuando esas instituciones son rebasadas? Y cuando no hay incluso ni siquiera la posibilidad de hablar de un territorio. ¿Por qué no hablar de un territorio? El concepto de seguridad interior se empieza a desarrollar, por un lado, en la Unión en Estados Unidos de América, después de la Unión de las 13 colonias. Por eso ellos en su literatura constitucional sí hablan de la seguridad interior, porque es los problemas que afectan a una colonia o los problemas entre las colonias, no la amenaza exterior. En el caso de la Unión Europea, que es y de ahí nos viene, y por eso viene el antecedente que pueden ustedes encontrar, que en todas nuestras constituciones se habla de la seguridad interior. En la Unión Europea hay un antecedente bien interesante. Ahí el concepto se desarrolla porque ellos se encuentran, en primer lugar, no hay un territorio nacional, no hay una seguridad nacional que va a afectar, y sí hay estados que son afectados y que pueden ser rebasados y que necesitan del apoyo del resto de la comunidad o de algunos otros estados en un evento que los ha superado, que si bien no afecta a toda la Unión, sí afecta a un espacio, y ahí desarrollan el primer y es bien interesante, y vemos ahí que han regulado todo lo que es seguridad interior y no han afectado derechos humanos ni han facultado al ejército a realizar violaciones de nada, todo lo contrario, han regulado la participación de las entidades de los distintos estados de común acuerdo en un marco bien definido. La seguridad interior aquí ha sido definida como la situación de orden nacional que los poderes públicos son respetados como instituciones, y las personas que los encargan con la adecuada defensa del régimen, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la paz social y la tranquilidad pública. Las estrategias de seguridad interior tienden a proteger esas instituciones, pero para garantizar el derecho de las personas a la seguridad. Esto es lo importante.
Si nosotros nos quedamos en la mera observación de que la seguridad interior va a ir a proteger a las instituciones del Estado como tal, bueno, pues probablemente sí va a ser inconstitucional, probablemente va a ser en contra de los convenios que tenemos suscritos internacionales, pero tenemos que ver que el proteger esas instituciones deviene de problemas de orden público, del orden público que no se está pudiendo preservar en algunos lados y que se está violando el derecho humano a la seguridad de las personas, que viene de nuestro artículo 25. Ese es el punto, ese es el punto importante. Aquí me voy a brincar para no alargar mucho la exposición. Tenemos la definición. Dentro de lo que encontramos que pues en prácticamente la mayoría de los países civilizados del mundo, sobre todo los que no tienen un sistema totalmente centralista, porque ahí, pues, ¿para qué vemos si es interior o no? O el problema es de adentro o es de afuera. El problema es cuando hay ciertas instituciones del Estado que no son la instancia federal que está siendo rebasada. Ahí es donde se da el fenómeno. Eso es lo que tenemos que ver, que esa es la reglamentación de la seguridad interior no es para reglamentar la autoridad, la participación del ejército. No es un cheque en blanco al ejército, es regular cómo subsidiariamente se va a participar apoyando a las autoridades estatales que han sido desbordadas. ¿Y qué? Puede ser incluso cuestiones de protección civil, puede ser el terremoto, puede ser mil cosas que pueden ser. ¿Cómo se van a regular esa participación de los federales? Hay una definición de seguridad interior de Argentina que es muy importante. Dice, es la situación de hecho basada en el derecho, en la cual encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías a la plena vigencia institucional del sistema representativo republicano y federal que establece la Constitución Nacional. Este es el tema, no es las instituciones, en el fondo son las personas a quienes no puede garantizar ese derecho fundamental a las instituciones locales. Ahí en ese caso entonces podemos encontrar ya el fundamento en el artículo 25 constitucional, o sea, podemos encontrar ahí ya la legitimación de ustedes como el poder legislativo federal, la competencia para regular esa materia. ¿Por qué vamos a decir que es inconstitucional que regule la seguridad interior? ¿Y qué es la seguridad interior? ¿Qué es para hablar de la incompetencia? O sea, me dicen, es que no están facultados para regular. Bueno, ¿qué es? O sea, dime qué es la seguridad interior. Ni siquiera tenemos una definición que centre la materia, pero sí, lo que sí pueden hacer es prever, legislar lo necesario para que se respeten los derechos de las personas desde el punto 25 y vía el apoyo subsidiario a las entidades federativas se pueda hacer efectivo el derecho a la seguridad que tienen las personas. La seguridad interior tiende a propiciar que las personas puedan desarrollar su correcto funcionamiento, que al final del día es la orden pública. Ahora, necesariamente eso, la participación del Estado, pues necesariamente implica cuestiones de una mayor letalidad, evidentemente, pues sí. Digo que son conceptos difíciles porque digamos, en el caso de Orlando es un loco que mata a mansalva. En el caso de los enfrentamientos que tienen las Fuerzas Armadas, es en contra de personas que van dispuestas a matar o morir. Es personas que van dispuestas a un combate. No podemos ahí hacer una competencia ahí, no podemos hacer una comparación, perdón. Tenemos que ver ahí el tipo, por ejemplo, de armamento que se utiliza, es de donde debe de venir
la necesidad pues de tener una proporcionalidad y donde debe garantizarse la supremacía del Estado. Ahora, vuelvo a mi punto original. Esta situación de amenaza a la seguridad interior se da por el rebase precisamente que se da de las instituciones locales. O sea, esas policías locales evidentemente no pueden contra esos grupos delictivos. Estamos contra un problema transnacional donde hay recursos, donde hay droga, donde hay corrupción, donde hay apoyo logístico, incluso internacional. Ese sistema. Brevemente, para ir concretando mi participación, se encuentra la legislación, aunque son estados que no se manejan el sistema federal, en Bolivia, en Chile, en Perú se encuentra definido lo que es la participación de lo que es la seguridad interior. En este caso, valía la pena ver también es un tema que no hemos querido tocar, el caso por ejemplo de España y de Francia, que tiene mucho que ver con el Tratado de Lisboa, pero el caso de reciente de Francia y de Turquía, o sea, ahí sí implica una afectación mayor, una afectación real a las garantías de las personas, a los derechos humanos fundamentales de las personas. Y sin embargo ha sido constitucional y se ha entendido que son necesarias esa suspensión. Precisamente el regular las acciones para combatir la seguridad interior debe tener por objeto evitar llegar a esa suspensión. Es fijar afectaciones mínimas permitidas, estrictamente necesarias, fijar la participación dentro de un marco jurídico que no obligue a una participación masiva en un estado de emergencia en el cual tenga que haber una suspensión grave de derechos fundamentales, como ha sido la Tierra de las Libertades de Francia, que lo estamos viendo todos los días, que ha sido ratificado por el Poder Legislativo, por la Asamblea Nacional de Francia, incluso por la Corte, y el caso también reciente de Turquía, que es un caso parecido al de nosotros, en el cual el problema de seguridad interior los rebasó, llegó a un problema de seguridad nacional y se justificó la suspensión de garantías. Yo los invito a que hagamos una ley que reglamente esta situación, esta participación. De hecho, que no se va a acabar porque no se haga la ley, todo lo contrario, se va a seguir complicando y se va a seguir, porque sí, hay que en primer lugar distinguir qué es el combate al crimen organizado transnacional y cuáles son los problemas de seguridad pública que tienen necesariamente que atender las autoridades locales. ¿Cuál fue el fenómeno? El fenómeno fue en el momento en que entran las autoridades federales a combatir el crimen organizado transnacional. Evidentemente, por eso el índice de homicidios sube. Es perfectamente explicable y normal. ¿Por qué? Porque las autoridades locales encargadas de mantener la seguridad pública se hacen a un lado. Eso no es un fenómeno correcto. ¿Por qué? Porque no hay regular una participación, porque no hay una ley que hable de qué compromiso adquiere cada quien. No hay una ley que hable de cómo se van a converger las responsabilidades. Eso es lo que yo celebro desde mi punto de vista, que estén pues trabajando en ese sentido, y ojalá y sea pronto con buenos resultados. Por supuesto que hay más muertos y por supuesto que aumenta ¿por qué? Porque las policías locales o se fueron de la plaza o se fueron del lado de los malos totalmente, y va a aumentar los homicidios. Eso es completamente. Nada más para concluir ya, señor senador, en dos minutos. El Tratado de Lisboa contempla una definición muy importante. Como sabemos, no tienen ellos una constitución, entonces tuvieron que reglamentarse por este tratado, porque incluso
fuerzas policiales y fuerzas militares en apoyo entre los estados, más ahora con el problema de los refugiados. Y está la cooperación interior y un convenio, pero desgraciadamente el tiempo no nos alcanza, pero es un estudio muy importante que además ha sido avalado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y que pues está funcionando, pero que tiene su antecedente además en las misiones policiales, que hubo para el caso de los Balcanes. Tiene su antecedente. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Moiguana contra Surinam, se reconoció el derecho de las personas a la seguridad. La principal obligación del Estado, que legitima sus acciones, es el derecho a garantizar la seguridad de las personas, tanto física como en su patrimonio y en su correcto desenvolvimiento. También la Corte Interamericana, en el caso Montero, Aranguren y otros, contra Venezuela, también dijo que los estados están autorizados a usar las fuerzas públicas, incluso para el control de disturbios internos, para combatir el crimen, pero siempre en una forma cuidadosa, en una forma muy clara. Bueno, pues yo, en lugar de concluir de estas resoluciones que no está permitido el uso, yo concluyo que tenemos la obligación de regular esa participación. Y eso es lo que los tiene ustedes aquí, con todo respeto. Esa resolución de la Corte nos obliga a que emitamos esta ley de seguridad interior, a que se regule eso. Para que no sea inconstitucional, podemos llamarle de seguridad interestatal si gustan, tenemos aquí el problema de regular esa participación de las Fuerzas Armadas, que de acuerdo al 89 sí están digamos, al mando del presidente para garantizar ese tipo de problemas. Nada más en las conclusiones. Se considera que la Ley de Seguridad Interior se debe expedir para garantizar el derecho humano a la seguridad de las personas, el desarrollo nacional en base a la defensa de sus instituciones y régimen democrático que fortalezca la soberanía nacional. Ello es acorde con la Convención Europea de Derechos Humanos, con el Pacto de San José y con los artículos 1 y 25 de nuestra Constitución. La concepción de orden público se ha ido ampliando para dar respuesta a las nuevas necesidades en el combate al crimen organizado transnacional, lo cual obliga a crear un espacio nacional, constitucional y legal. O sea, no podemos combatir esa nueva amenaza que es muy diferente en defensa de la libertad de las personas y la seguridad nacional. Es necesario elaborar un plan estratégico de seguridad interior que tenga su basamento en la ley, que se expida al respecto, en donde participen todos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. En un documento de esa naturaleza quedaría especificado el rol que jugarían las Fuerzas Armadas del país y su intervención en defensa de la Constitución e instituciones mexicanas. No debe perderse de vista que la fracción séptima del 89 contempla que el presidente podrá disponer de la Guardia Nacional. Ese tema nos faltó ver el caso de Estados Unidos y la discusión de la Guardia Nacional, que es de donde nos viene el antecedente pues, de la seguridad interior. Por hoy el tiempo no lo tratamos, para preservar la seguridad nacional, lo cual se lleva a cabo con la autorización del Senado de la República. Debe observarse los precedentes en esta materia, como es el caso de las misiones de policía de la Unión Europea en acciones combinadas civiles y militares con resultados favorables, atender también a los precedentes de Colombia y Argentina. Es conveniente que el proceso de ajuste se acompañe de legitimación de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Los derechos humanos son los valores superiores de todo ordenamiento jurídico, sustento de legitimidad de la autoridad y del régimen político. Precisamente para defender esos derechos es que creemos que debe de regularse esta situación que de hecho estamos viviendo. Muchas gracias por su